Job capítulo 42, vamos a estar leyendo del verso 5 en adelante. Dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Diga, en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Job dijo a Elifaz, tenamita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y por mi siervo, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Tenamita, Bildad, Suita y Sofar, Manamatita, oye, ese era del pueblo de mi esposa, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Qué aceptó Dios? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 7 más 3, ¿cuánto? Bueno, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima y de la segunda Cesia. Hay nombres para las hermanas que van a tener bebés, niñas. Ahí hay 3 nombres. ¿Cómo se llamó la primera? Gemima. Y la segunda Cesia. Y la tercera Keren Apu. Keren Apu. Y no había mujeres tan feas, que digo, tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y acabado. ¿Y qué? Murió viejo y lleno de días. Diga, viejo y lleno de días. Es decir, no murió en una cama, no murió allí, no, murió lleno de días, quiere decir fortachón. Como queremos morir todos, Dígale al que está a su lado, una segunda oportunidad. Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Cómo es el título? Una segunda oportunidad. Cuando en la Biblia se habla de Job, se habla de sufrimiento, se habla de proceso, se habla de
Es una historia que todo el que desea hablar de oportunidad, siempre habla de Job. La historia de Job, al comienzo, si usted, es bueno que usted estudie el libro de Job. No solamente hoy, lo que yo leí aquí, usted ya escuchó, no se quede con eso. Ahora que usted vaya a su casa, dése la tarea de leer todo el libro, porque es un libro histórico, biográfico, donde habla la historia de un hombre, un magnate, un hombre multimillonario. Hablar de Job es como hablar de Bill Gates, hablar de todos estos hombres multimillonarios actualmente. ¿Por qué? Porque el hombre tenía haciendas, tenía muchos camellos, tenía ovejas, tenía oro, tenía todo lo que una persona necesita para estar en bendición. Y él conocía de Dios. Él sabía de Dios, se guardaba para Dios a pesar de ser ese hombre con tanto dinero. Él se guardaba para Dios. Pero un día, dice la palabra, que hubo una asamblea eclesiástica en el cielo. Eso lo dice Job. Le estoy despertando el interés para que usted estudie el libro. Hubo una asamblea en el cielo donde los ángeles se reúnen con Dios. La teología de los judíos, para ellos decían de que cada uno de nosotros tenemos un ángel, que es el ángel que le llaman el ángel de ¿qué? De la guarda. Y según teológicamente, esos ángeles le rinden cuentas a Dios. En aquel entonces le rendían cuentas a Dios de la vida de cada ser humano. Y en esa asamblea se estaba llevando, se metió el ángel, porque el diablo es un ángel. Y le voy a decir, el ángel más hermoso. El día que el diablo fue creado, dice en Isaías, que hubo una fiesta al son de tamboriles, sus vestiduras, todo fue algo elegante, y Dios le dio un poder especial al diablo. El título el rasgo que tenía Satanás era un principado, es decir, tenía gente a su cargo, ángeles a su cargo en el mundo espiritual. Y era tan poderoso el diablo. Él no se llamaba diablo tampoco, se llamaba Luzbel. Diga Luzbel, que significa ángel de luz. Él se le puso diablo. Después, vuestro adversario el diablo, porque la palabra diablo significa en el griego adversario. ¿Qué significa la palabra diablo? Usted, si no quiere mencionar el diablo, cuando vaya a hablar, usted diga, el adversario siempre se opone. Y ya está diciendo el diablo. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Hermano Dairo, ¿cómo va a decir ahora en adelante? El adversario siempre se opone. Y usted no dice la palabra diablo, porque quiere decir lo mismo. El ángel se cuela en la asamblea. Y cuando llega a dar el turno, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. 4 características tenía Job. Amén. Recto, perfecto, temeroso, apartado del mal. Y el diablo le dijo a Dios en esa asamblea, claro, ¿cómo Job no te va a servir? Si tú le has bendecido todo lo que él tiene, se lo has cercado. Esa palabra cercado es, se lo has protegido. Ahí entendemos que él, por su propia cuenta, había intentado algo contra Job, pero no había podido entrar. No había podido. Y le voy a decir en esta mañana,
cuando usted busca de Dios y usted se pone bueno con Dios en todas las áreas, usted espiritualmente, por ley de gravedad, se le produce a usted una protección para que el diablo no toque. Muchas veces el enemigo entra porque le hemos dado el lugar. En alguna área hay una puerta abierta y por ahí se mete. Y el diablo le dice a Dios, es que tú le has cercado todo lo que tiene y por eso le va bien, por eso le ha prosperado. Y Dios, como sabía quién era Job, conocía su corazón, le dice, bueno, vamos a hacer algo, ves y tócalo. Eso sí, no le quites la vida. No le quites la vida. Y descendió el diablo con poder, delegado de Dios, porque el diablo no te va a hacer nada si Dios no lo permite. ¿Está escuchando? Por eso hay cosas negativas que a uno le suceden. Y si usted se hace un análisis, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Ese sí, Dios se lo está permitiendo. Entonces, el mismo que lo permite, el mismo me va a librar. Algo me está enseñando Dios a través de esto. Y dice la palabra que entonces Satanás desciende. Job tenía 10 hijos. Esos 10 hijos mueren en un accidente. Estaba en una fiesta y el lugar donde estaba la fiesta, la casa se cayó, se quemó, así como pasó, no sé si fue en República Dominicana, donde murió un cantante. Así sucedió. Un accidente. Y murieron los 10 hijos de Job. Imagínense usted 10 muertos en un solo día en una familia. Nosotros no queríamos ni uno, pero 10. Y Job dijo, bueno, el mismo día murieron todos los siervos, los servidores de él que estaban en el campo cuidando las ovejas, los camellos, mueren. Quedó en bancarrota en un solo día. Por eso su vida no puede estar basada en lo que tiene. Todo se puede perder en un movimiento. Usted no dice, yo tengo plata, tengo esto. No, todo eso. Tengo un buen empleo. No, lo puedes perder. Tu seguridad debe estar en Dios. Y dice la palabra que entonces Job dice que él se viste en silicio, se viste en esto, y él normalmente me imagino que lloró. Él no fue que, Job, el chacho es súper espiritual, sino que él llora igual que cualquier padre por sus hijos, por esto. Y ahora el diablo regresa, le dice, lo dejé sin plata y le quité los hijos. Y Dios le dijo, pero ¿has visto a mi siervo? ¿Qué lo has visto? ¿Qué ha hecho? No, el hombre permanece firme. Hay personas que se van porque el pastor no la saluda. Hay personas que yo quería dar testimonio y no me dejaron, ahora no voy más. Deja de irte de la iglesia por tontería. Tóquele el que está. Dice, mas sin embargo, hoy otra asamblea, la segunda asamblea, va el diablo y dice Dios, viste que le quitaste los hijos, viste que le quitaste toda su plata y Job está firme conmigo. Le dice, claro, lo que pasa es que Job, él no lo dice textualmente así en la Biblia, pero yo allí se lo interpreto así, parafraseando acá. Dice, lo que pasa es que Job es un hombre de visión, es un hombre que se levanta de la ceniza y él se va a levantar y ahorita tiene camellos nuevos. El hombre sabe de negocio, se va a levantar financieramente. Pero los hijos, bueno, tú tienes poder también para darle otros hijos, pero tócalo a él, es decir, a él físicamente, tócalo, a ver si no va a maldecir de ti. La palabra maldecir es hablar mal. Diga, mal de decir. Por eso usted cree que cuando usted maldice a su esposo, a sus hijos, es nada más cuando usted le dice, tú eres un maldito. No, maldecir es usted decir a su hijo, tú eres bruto, tú no eres, he invertido, estoy perdiendo plata. Estás hablando mal. No hable mal de él. No le diga a su esposo, tú no sirves. Y más si se lo está contando a la familia suya. No deje que la familia suya hable mal de su esposo. Amén.
Porque tu familia puede estar maldiciendo a tu esposo y en vez de desatarlo para que Dios lo bendiga, lo están atando más. Amén. Cuando la familia de mi esposa, cuando éramos novios, ellos les decían, mira que sé, que... Y duele, ¿cómo era que le decías tú? Mami, él es bueno. Él es bueno. Consejo que no está metido en este paquete porque no estoy hablando de la familia. Consejo para usted. Los problemas con su esposo, déjelo ahí. Porque usted va a contarle a su mamá, a sus hermanos todo lo que le pasa en la casa. Usted se reconcilia con su marido, pero su esposo sigue, lo miran mal. Porque ya usted habló, lo maldijo. Habló mal de él. Toca al que está, no lo maldigas. Dígale, no maldigas al pastor, diga, no maldigas al pastor. No maldigas al pastor, porque no, el pastor, pero ya vas a maldecir al pastor. Diga, no maldigas al pastor. Hable bien. Cuando alguien quiere hablar, no, es que él es hombre y comete errores. Él es mortal. No podemos creer que tenemos allá. ¿Cuántos quieren tener un pastor perfecto que yo le consigo un maniquí y se lo pongo el domingo aquí con un video? Así esté con su esposo, con sus hijos. Usted no tiene hijos perfectos. Nosotros queremos que los hijos sean mejores, inteligentes en todo, pero no estamos compitiendo con nadie. Amén. Enséñalos a sus hijos a competir consigo mismo. Compita con usted mismo. Desafíese usted y deje de estar, mira, ay, que ya compró casa, yo necesito la mía, ya compró carro, yo quiero el mío. No, compita con usted. Diga, las cosas llegan a su tiempo. Y dijo Dios a Job, tócalo, a Satanás, tócalo. Y Satanás va y le pone una enfermedad, dice que una sarna, no era lepra, era sarna, una resquiña, y el hombre dice que buscaba tiestos. Un tiesto es como si usted pusiera una parte, un pedazo, una concha de coco, lo parte y usted esa concha de coco, usted, imagínense usted. Y el hombre tirado en el piso buscando y no se levantaba. Unos amigos, los que leímos ahí al final, que lo vamos a volver a mencionar, vinieron, oye, Job está pasando un momento difícil, hay cosas. Yo te voy a decir, hay momentos que ni la plata, ni los amigos, nada va a pasar porque hay un proceso que es usted y Dios. Y el hombre no se levantaba, la esposa con la mano en la cabeza, 10 hijos perdidos, sin plata, y el hombre enfermo, ella viene, la fe de ella un poco. Los que están viniendo aquí, que son pareja o padres e hijos, no le exija a sus hijos la misma fe suya. Ni su hijo le va a exigir a usted la fe de él. Ni usted, si está con su esposo, no le exija la misma fe suya a su esposo, porque cada uno tiene algo personal con Dios. Amén, hermano. Porque vino su esposo, está viniendo a la iglesia, tienes que orar, tienes que ayunar. Es que tú no lees, es que déjelo quieto, que él viva su proceso. Amén. Eso sí, ya son vicios y cosas. Mira, mi hijo, tú estás yendo a la iglesia. No, que mi esposo se fuma todavía su cigarrillo y se esconde. Puede ser, está en la lucha. Usted ore para que Dios lo ayude. Así le pasó a mi suegro se convirtió, él vino aquí y él se congregaba y se fumaba su cigarrillito. ¿Qué hizo mi suegra? Un día le dijo que el día que vaya a fumar le dé algo. Y dice, mi suegro mismo él contaba de que cuando una vez se fue para el callejón, para el puestecito donde él iba todo escondido de la esposa, escondido, güey, le dio vasca, le dio vómito, le dio cólico, y él se dio cuenta que era Dios el que le estaba diciendo, ya esto te cae mal y no lo hagas más, y dejó. Y después que él fumaba, aconsejaba que no fumara, se convirtió en uno de los predicadores de aquí de la iglesia, pero con la paciencia de una mujer. Pero esta mujer no, la paciencia, impaciencia.
va donde Job y le dice, maldice a Dios. Hay versiones, hay dos versiones, porque de pronto usted se encuentra con un predicador y el predicador le va a decir, eso que dijo el apóstol no es, porque en el original griego y en el hebreo, hay gente que se casa mucho con hebreo y el griego. Yo no estoy hablando de eso, pero le voy a decir las dos versiones por si acaso te sale alguien con eso. Se dice, en la versión que tengo yo acá, dice que ella le llega y le dice, lo vio ahí lleno de llagas, sufriendo, sin plata, tirado en el piso, vestido de silicio. Le dice ella, ¿todavía mantienes tu integridad? En pocas palabras, ¿todavía sigues creyendo en ese Dios que nos mató a los hijos y nos quitó todo lo que teníamos? Y Job lo que dice, has actuado como una mujer fatua, sin entendimiento. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? Y no el mal. De allí no habla más de esa mujer. Yo no sé si fue que se murió o se fue de viaje, lo dejó tirado. No habla más nada la Biblia de ella. Pero Job, su respuesta es, recibiremos de Dios el bien y no el mal, porque es sabroso cuando las cosas nos están saliendo perfectas. Pero hay que algo no nos salga, ya la fe mengua. Y los amigos le decían a Job, ¿qué fue el pecado que cometiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque a los que les sucede esto es porque andan mal con Dios. Hermanos, hermanas, en esta mañana quiero decirles, no todo lo que le sucede a uno es porque ande mal con Dios. A veces Dios tiene un propósito y es enseñarnos a bajar el volumen de orgullo, a depender de Él. Amén. A depender de Él, porque a veces usted tiene un negocio fructífero y usted ya deja a Dios porque cree que es el negocio. No, es Dios bendiciendo tu negocio, es Dios guardando a tu familia, es Dios guardando la empresa. Todos dependemos de Él. Oye, qué cosa. A mí me gusta, déjela que se venga, porque ese le va a gustar el altar, va a ser danzarina. Y dice la palabra que con todo esto Job no pecó. Lo que quiere decir que Job no pecó, lo que quiere decir es que hágale al que está haciendo, hey. Una vez yo me fui un mes de campaña y dejé la provisión para 15 días, pero duré un mes de campaña. Y cuando vine, cuando uno viaja como predicador, como pastor, que los pastores y los predicadores, dice la Biblia, que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y llegó el momento que yo me tuve que dedicar 100% de mi tiempo, como ahora, a servirle a Dios. Y viajé. Y cuando vine de campaña, las ofrendas, yo les echaba en una bolsita que me daban antes yo iba a predicar. Y cuando abrimos la bolsa así, mi esposa y yo vi que había en ese entonces moneditas de 2 pesos, billeticos de 2. La plata en los pueblos da la vuelta así. La plata en los pueblos da la vuelta así. En el nombre de Jesús. Compra un piano. Le vas a comprar un piano porque esta va a ser pianista. Amén. Ella lo que ve es eso. Así que piano para la niña. Ese es el regalo de Navidad para ella. Así es, mija. A ver, danza. Dice en la Biblia que Jesús llegó, pateó las mesas, los cambistas y eso. Y los niños que estaban en la iglesia comenzaron a gritar, Osana, Osana, y cantaban y brincaban. Los maestros que estaban ahí, dile a los niños que se callen. Dile que se callen, que eso es un desorden. Eso, el Señor dijo,
No oíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaré la alabanza. De los que maman. Y le voy a decir ahí, algo está haciendo Dios a nivel de su salud. Dios está sanando a esta niña. Su mente está recuperando neuronas. Amén. Dígalo, dígalo. Está el hermano allá que está. El hermano siempre poniéndole florecitas a las cosas. Dice la palabra entonces que Job, sus amigos vinieron y le hacían una pregunta a Job. Job, ¿pero qué fue lo que hiciste? Confiesa tu pecado. Porque a nadie se le muere 10 hijos. El pecado que tú cometiste fue bien grande. El pecado que tú cometiste, vaya, compre una chupetica, denle un chitico, ya se queda quieta. Amén. El pecado que tú cometiste fue demasiado grande para que te esté pasando lo que está sucediendo. Usted no va a entender cosas. Cállese cuando usted no entienda. Cállese. Pero los amigos se creían los super espirituales, porque allí en la iglesia hay gente que se cree super espirituales. Se creen la última Coca-Cola de la espiritualidad escaladora. Todos lo buscan, todos andan buscándole. Dígale al que está haciendo, hey, quédate quieto, cálmate. Y pasaban los días y Job no se levantaba. Lo primero que hicieron los amigos fue que lo invitaron a 7 días de ayuno, cruzados, vigilia. Yo le voy a decir, hermano, hay veces que tú ayunas y vigilas y no va a pasar nada, porque Dios se mueve cuando Él quiere. Ahora Él te va a decir, no, y ayunar, no, búsquelo. Si Dios te indica que tienes que buscarlo en ayuno, hágalo. Pero los amigos vinieron, vamos a ayunar y vamos a hacer, y ahí ellos ayunando, vigilando, y veían visiones, veían, y nada. Dios te va a levantar mañana, nada. Pasado mañana tampoco. Llegó el momento que ellos se cansaron, los amigos se cansan, la familia se cansa, todos se cansan y dijeron, bueno, habla, ¿qué fue lo que tú hiciste? Porque hemos ayunado, que esa es una estrategia para humillarse. Hemos orado y tú ya le pediste perdón a Dios por si... Dinos. Hay uno que le dice, vuelve en amistad de Dios y por eso te vendrá bien. Es decir, lo que a ti te pasa es que tú estás enemistado con Dios. Vuelve, reconcíliate con Dios. ¿Qué fue? Ellos no tenían explicación, porque todo estaba sucediendo en el mundo espiritual. La autoridad la tenía Dios. Amén. Por eso cada vez que usted le vaya a pedir a Dios, no diga, Señor, dame. No diga, si es tu voluntad. Si lo crees que eso me va a hacer bien a mí. Amén. Porque el que sabe lo que nos conviene es Dios. ¿Está escuchando, hija? ¿Contigo? Y pasaban los días, nada. Llegó el momento que los amigos fastidiaron tanto a Job juzgándolo, que Job dijo, bueno, entonces, oye Dios, ¿tú por qué no me quitaste la vida el día que yo iba a nacer? ¿Por qué mi madre no cerró las piernas cuando yo iba naciendo y hubiese morido asfixiado? ¿Por qué? Porque a veces uno vive el proceso, pero cuando el dedo acusador y la gente hablando fastidia más que el proceso. ¿Ah? Ay, ¿por qué te dejó el marido tuyo? Y la gente quiere saber por qué. Bueno, se cansó de mí. Ya. ¿Sí o no? ¿No será que tú hiciste? ¿No será que tú? No sé. Y usted, la familia, tú fuiste la culpable porque tú te portabas mal con él. Oye, cállate la boca, Juan.
Amén, hermano. Oye, sucedió. Llegó al final, ya voy a saltar todo lo que pasó. Llegó casi al final. Job comenzó a hablar cosas. Bueno, Dios, cualquiera le pasa, hermano. Dicen que, bueno, se me olvidó lo de la esposa. La esposa es que ella no le dice a Job, maldice, sino bendice. Es decir, bendice a Dios y muérete. Porque eso en los escritos originales no es maldice, sino bendice. A mí me gusta más la parte de que ella le dijo maldice, porque ustedes las mujeres son impacientes. Nosotros no, nosotros somos unas mansas palomas. Nosotros somos más quietos, ¿sí o no? Nosotros no hay para la comida, no hay esto, y uno, y la esposa, ay, que vamos a cocinar, y tú si eres fresco. No hay muebles, eso viene, mija, esos muebles vienen. Vamos a cambiar, eso viene, uno es como más paciente y ustedes, tú con su siempre viene y nunca. Entonces ustedes son más impacientes. Puede ser que ella se cansó, porque Dios no está hablando del testimonio de la mujer, está hablando del testimonio del hombre. Y mi esposa tiene su vida espiritual, su compromiso con Dios, y yo tengo los míos. Y si Dios va a hablar de mí. Si está hablando de mí. Ahora, si nos alineamos la pareja, Dios va a hablar de los dos. Hubo una pareja de esposa, entonces va a hablar de los dos. A ver cuántas mujeres quieren que Dios hable de ustedes. A ver, levanten la mano, que Dios cuente una historia de usted y las está escribiendo en el cielo. Que sea buena. Y los amigos tanto molestaron a Job que Job dice, bueno, yo porque el día, Job dice, me vaciaste como leche, yo nací como un queso, tú me entretejiste todos los huesos, todos mis tendones, todo comenzó Job a decir. Entonces, ¿por qué si te tomaste ese tiempo de formarme, por qué no me dejaste morir para traerme a este nivel? Que yo quede así como estoy, sin hijo, sin plata y sin mujer. Así que, Dios, ¿qué? Y Dios le dice, un momento, cállate. Cállate. Y ahí es el testimonio que iba a dar mi esposa, porque cuando sacamos las moneditas de dos, la cuenta no llegó a 60,000 pesos de ofrenda. Imagínense, yo un mes predicando por la calle, venía con 60,000 pesos, había que pagar cuenta, había que hacer, y yo le decía, yo me la quedé mirando y ella me discernió que yo iba a decir, voy a volver a mi trabajo, voy a volver a hacer porque yo sé trabajar. Yo no estoy aquí de pastor porque es que, no, yo sé trabajar, hermano. Así que si alguno puede estar pensando, es que el pastor, yo sé trabajar, se habla de negocios, sé asesorar, sé hacer, bueno, ya estoy más viejo, en aquel entonces todavía tenía más salud. Lo que yo le iba a decir a mi esposa, no voy a viajar más. Voy a dedicarme a mi trabajo secular y sufrimos menos. Pero mi esposa como que me conoció la intención y sabe que me dijo, oye, ¿qué fue lo que tú hiciste? No digas, porque a veces uno peca con lo que habla. Y mi esposa me dijo, me puso el dedo literalmente en mis labios. Y yo, a ver, póngase el dedo y haga, Cuando vayas a hablar algo que no tenga sabiduría, mejor cállalo. Cállalo. Cada vez que tú vayas a hablar, habla con sabiduría. Porque ella sabía que yo iba a dejar de servirle a Dios. Iba a seguirme congregando en una iglesia normalmente, pero de eso de estar viajando y sirviéndole a Dios, dedicarse uno a este tiempo, porque esto necesita tiempo para uno ver. Esto que se ve aquí se necesita tiempo. No produce lo mismo un pastor que se dedica a trabajar todo el día y venía en la noche a hacer un culto cansado, no le da tiempo a estudiar ni traer un mensaje como yo se lo estoy predicando a ustedes. Entonces, esto no es temeridad de uno de que se dedique a esto. Es Dios que lo llama y Dios le dice, te voy a respaldar.
pero te tengo que acostumbrar a vivir en abundancia y en escasez. Para que tú cuando te vayas, no estén las cosas bien, no tires el ministerio. Y cuando estés en abundancia, no te vayas a alejar. Yo sé vivir en abundancia y en escasez. Porque Él me lo enseñó. Porque yo estaba acostumbrado en el momento a que todos los días el alimento y de pronto un día, un mes sirviéndole a Dios y venía uno con, puede pagar. Por eso cuando vengan los predicadores aquí, que usted invitemos, hay que bendecirlos, porque yo sé cómo es ellos. Amén. Que ellos luchan. ¿Por qué me miran así, Nel? Así es, ¿ah? A veces uno, no, que vamos a... No. Si Él es de Dios, quien dijo que la palabra de Dios se vende, la palabra de Dios no se vende, pero el que la predica necesita comer y vestirse. Dale un aplauso al Señor. Y llega ya al final, Dios le dice, tú hiciste el mar, tú sabes cómo se formó el mar, tú sabes cómo se formó el leviatán, cómo la ballena, cómo las aves, cómo los peces, cómo tú hiciste eso, porque dejó como que en el momento estaba demostrando porque él sabía, tenía muchas cosas, entonces Dios le está diciendo, tú sabías cómo se hizo el mar, cómo se formaron las estrellas, tú cómo el sol. Y Job le tocó callarse. Entendió que tenía que callarse. Al final, Dios va a levantar a Job. Dice que después que Dios habla eso, Job determina en el capítulo donde leímos, 42, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco en polvo y me arrepiento. Ahora, si Job solamente había escuchado de Dios y se guardó tanto para Dios en ese proceso, ahora que lo conocía, ¿quién iba a ser Job? Porque a veces después del proceso es que tú experimentas quién es Dios. Después que tú viviste la enseñanza, lo que aprendiste, te lleva a otro nivel, diga, a otro nivel. A otro nivel. Y cuando Job dice eso, dice que aconteció que después de que él habló esto a Jehová, Elifaz, Jehová, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Oído, cuidado, porque Dios también está escuchando lo que la gente dice de uno. ¿Está escuchando, mi hermano? Si alguien está hablando de ti y lo que está hablando no es recto, Dios también está escuchando esas conversaciones. ¿Está escuchando, hermano? Y de aquí para allá, todos ustedes, si yo estoy emitiendo una opinión mal de usted, Dios me lo puede contar como pecado. Pero ellos le hacían ver a Job que Job era culpable, que Job, y Job termina, él determina que entonces ¿dónde está ese Dios? Porque no hablaron bien a Job de Dios. En vez de ayudarle en el proceso, comenzaron a juzgar a Job y que él se merecía lo que estaba viviendo. Quién sabe si en él había orgullo, quién sabe. Nadie, usted no tiene por qué emitir juicio de que el por qué ni modo. Usted lo que tiene que ayudar es a orar. Dice la Biblia, orad los unos por los otros. ¿Qué dice la Biblia? La hermana fulana está pasando un proceso con sus hijos. Claro, es que esa con sus hijos, cállese la boca. Que la hermana está, shh. A ver, vamos a hacer todos al tiempo. Cuando yo hago así, usted va a decir, shh. A ver. Oye, esa llanta es de triciclo.
Vamos a hacer así un como de llanta de caterpillar. Vamos a ver. Eso. No hables, no hables, no hables nada. Tú no sabes. Quieto. Y Dios le está diciendo, ustedes no hablaron con Job lo recto sobre mí. Es decir, que lo que ustedes le decían a Job, no es ni así. Ustedes se creían los sabios, la última Coca-Cola, que ustedes eran los que tenían, pero no hablaron lo recto delante de Dios. Versículo 8. Estoy leyendo el mismo pasaje que leí al comienzo. Dice, ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Ahora se voltea el pastel. Buenas noticias para ustedes. Los que están diciendo que tú no eres espiritual, que no eres de Dios, llegará el día que tú vas a orar por ellos. Yo no sé a quién estoy lanzando esa palabra. Los que no han creído en ti, los que te han tenido en poco, va a llegar el día que tú eres el que vas a orar por ellos. Mi siervo Job orará por vosotros. Ellos vinieron a orar por Job, pero ahora Dios lo levanta y es Job quien va a orar por ellos. Porque de cierto a él atenderé. Es decir, Dios le está diciendo, a ustedes no los voy a escuchar, pero la oración de Job la voy a atender. Esto me da una enseñanza, que hay oraciones que Dios no atiende. Amén, hermano. Hay oraciones que Dios no escucha. O las oye, pero no la escucha. No porque Él sea indiferente a la oración, sino por el vaso que la está haciendo. Por la persona que la está haciendo. La Biblia dice que al que respeto y al que honra, tú tienes idolatría con el apóstol, tú tienes idolatría con la hermana fulana, tú tienes idolatría. Si Dios me muestra que es la hermana, a mí hay hermanas que han mandado visiones, han mandado sueños, han mandado eso, y yo siento que esto es de Dios. Pero también hay otras que me han contado hasta sueños inventados, porque lo que desean en su corazón, eso te lo dicen. Cuando tú sientas eso en tu corazón, reprende esos sueños. Átalos, porque no vienen de Dios. Vienen de un deseo que no viene de Dios. ¿Está escuchando, hermano? Cuando es Dios el que muestra una visión, un sueño, y te lo están contando, tú sientes la conexión con lo que te están diciendo y tú dices, eso es de Dios. Hay personas que no ven ninguna visión buena. Hermano, vimos a Anel Funes que andaba con otra mujer y vimos a Anel Funes que caía. Y no, oye, a veces el diablo te pone a desear eso, porque hay un reflejo que le está yendo bien a él, a los hijos de los pastores. Dios los está usando. Entonces hay gente que piensa mal por ti. Ya comienza a ver y a desear malos deseos. Yo le estoy enseñando a una iglesia. ¿Está escuchando eso? Pero hay hermanas que han dicho, hermano, veíamos que usted estaba como desanimado, y usted estaba así como que ya no iba más, que esto y aquello, y es verdad. Porque yo también siento a veces cansancio, desánimo, fuertes. Y con esa visión, con esa profecía, o ese consejo que me da la hermana, es como una inyección de vitaminas. Porque Dios le dice que siga, que no desista, que Él está con usted. Y yo siento esa vitamina espiritual y digo, voy para adelante. Y esas oraciones dan vida. Pero hay visiones, eso no son ni visiones, malicia que el diablo pone. Hermano, ¿y a quién le pone Dios esa? Hasta un profeta malicioso. Un profeta, por eso digo, los profetas tienen que congregarse.
Los hermanos tienen que estar en contacto con Dios. Una persona que tiene 2 meses que no sabe con él, el día que viene, eso ve visiones, hermano. El don está, pero hay que respetar. Porque uno cuando se aleja de Dios pierde la conexión. Yo le digo, yo tengo tiempo que no predico en tarima, campaña. Antes eso era mi vida. Yo me subo a una campaña y no es igual a los tiempos con que yo estaba activo. ¿Qué me cuesta manejar el público? ¿Qué me cuesta manejar el mover de Dios porque no estoy activo en esa área? Estoy aquí como maestro. Aquí está Hugo Funes, el maestro, que tengo dones. Pero cuando a mí me meten en una campaña, ya ese es otro nivel. Es público, hay inconversos, gente que no sabe, entonces uno se mueve en otra cosa. Pero si yo estoy aquí casi todo el año predicándoles a ustedes, cuando yo voy a una tarima, quiero hacer lo mismo, el mismo estilo de hablar, las mismas cosas. Pero, ¿qué entendiste, hija? Esta niña va a ser líder, ¿oíste? ¿Es líder? ¿Eres líder en el colegio? Líder. Entonces, no es lo mismo. Estoy como hablando mucho. Estamos bien. Está bueno. Bueno, entonces, eso pasa. Eso pasa. Ellos no hablaron bien. Ahora Dios le dice, ahora Job se va a levantar, van a sacar tantos becerros, tantos estos, y esto lo van ellos pensaron, uy, vamos a ofrecer sacrificio por Job. Pero Dios, no, ustedes no, es mi siervo el que va a orar. Es mi siervo. A él atenderé. Para no a ustedes decir, no voy a permitir que ustedes lleguen, pues no los voy a tratar mal a ustedes. Se merecen de que yo los afrente, que yo los maltrate a ustedes por no hablar bien de Dios. Con Job. Dice entonces que fueron ellos, pues Elifaz, Tenamita. ¿Quiénes fueron? Elifaz. ¿Cómo se llamaba uno? Elifaz, no Elizabeth, sino Elifaz. ¿El otro cómo se llamaba? Bildad. Bildad. No se llamaba Hilda, sino Bildad. Diga, Bildad. El otro se llamaba Suita. Sofar. ¿De dónde era? De Matatita. Yo creía que decía mata gente, pero dice Natatita. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de ¿quién? ¿Cuál fue la oración que aceptó Jehová? La oración de Job. ¿Qué te quiero decir? También hay que aprender, porque hay personas que cometen errores, fallan, pero Dios también los levanta. Y su oración también tiene peso. ¿Está escuchando, hermano? La oración también tiene peso, porque a veces Dios nos perdonó, Dios nos levantó, ya Dios nos ha ungido, pero la gente sigue teniéndonos como aquel que cometió el error. Pero Dios también da oportunidades. Diga, Dios da oportunidades. Les voy a decir esto, aquí nadie en esta iglesia se va a perder porque yo no le doy oportunidades. Nadie aquí puede decir, yo me fui de esa iglesia, lo que pasa es que el pastor, no. Porque si tú cometiste un error, te fuiste, viniste, los brazos de esta iglesia, casi todos los miembros aquí, estamos acostumbrados que es como si usted nunca se hubiese ido, es como si usted no hubiese cometido nada, lo abrazamos, si usted se levanta, vuelvamente se restaura porque esa es la visión de Dios. Pero si usted viene y vuelve y si algún día te pierde, Dios no me pedirá cuentas por tu alma. Porque Hugo Funes
yo no soy permisivo ni acepto el pecado, ni aquí. No. Al que comete su pecado o comete su error, se le pone su proceso, lo paga y vuelve y se levanta. Y yo vuelvo y creo en él. Porque no es él, es Dios en él. Y si Dios vuelve a usarlo, lo vuelve a levantar, ¿quién soy yo para decir que ya no tiene oportunidad? ¿Quién soy yo? El que desecha es Dios. Y cuando Dios desecha a una persona, ya yo no puedo hacer nada. Y ahí se me salió de las manos. Así que no me juzguen por permisivo si ustedes ven en momentos que yo no hago y actúo como ustedes quieren. Porque mis pensamientos no son los pensamientos suyos. Y yo tengo compromiso delante de Dios por ustedes. Porque dice que nosotros los pastores tenemos que presentarle a Dios, como darle cuentas a Dios por sus almas. A mí un día Dios me va a preguntar por alguien. Y yo no quiero que Dios me diga, por tu culpa, este hermano se fue de la iglesia. Por tu culpa, que se lo pida a Hortensia. Que Dios le diga a Hortensia, por tu culpa esta hermana se fue. Por tu imprudencia este joven dejó de congregarse. Por ti, al profeta que se lo pida. Pero yo me cuido de eso. Que nadie se jacte de decir que no se congrega porque es que el pastor no lo dejó, que le cerró la puerta, que lo maltrató. No. Dígale al que está quieto. Quieto, vaya preparándose con la musiquita porque ya voy a profetizar. Y dice que entonces Dios escuchó la oración de Job y quitó la aflicción de Job. Y cuando hubo orado por sus enemigos, y Dios le aumentó el doble de lo que Job tenía, y vinieron a él sus hermanos y los que antes le habían conocido, se condolieron de él. Esa palabra se condolieron es, se movieron a misericordia, a ayudarlo, a apoyarle. Y cada uno trajo una pieza de oro, anillos, oro, bendiciones para Job. Dice que el postrer estado de Job vino a ser el doble que el primero, porque él tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, asnas, tuvo 7 hijos, 7 hijas, 3 hijas. Llamó a la primera Gemima, a la segunda Cesia y la tercera Keren Apu. Y no había mujeres hermosas como las hijas de Job. Es decir, que Dios todo lo que te va a dar después del proceso es hermoso. Hay cosas que tú perdiste en el proceso que pensabas que era lo mejor que tú tenías, pero no, si Dios te mete en el proceso, porque lo que te va a dar después es mejor. Aleluya. Después de esto vivió Job 140 años. Oye, después del proceso, 140 años es mucho. Y dice que a sus hijas le dio herencia. Le dio herencia a sus hijas, igual que a sus hermanos. Y murió Job viejo y lleno de días. Y es ahí donde comienza el mensaje. Lo primero que yo leo aquí es que Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo primero es que en las oportunidades que Dios nos da, debemos aprovechar a pasar a otro nivel de fe. Diga, a otro nivel de fe. El nivel en que fracasaste, el nivel en que fallaste, tú quizás lo tenías fe, pero era una fe natural. La fe de Job era que él veía, le habían hablado de Dios
Y él todo lo que hacía era porque por la fe, por lo que le decía, pero él no había vivido una experiencia. Pero después de la experiencia, ahora él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que quiere decir, él mismo decía: yo por qué no te conocí como lo que tú eres, no te conocía como el Dios real, te conocía como algo normal, pero ahora yo paso a otro nivel de fe. Dios, el proceso que estás viviendo, Dios te está trascendiendo a otro nivel de fe. No es para matarte, es para que crezcas. Va. ¿Qué perdiste en el proceso? Tienes que levantarte con mayor fuerza. Diga: para aprovechar la segunda oportunidad tenemos que trascender a un nuevo nivel de fe. Nuevo nivel de fe. Pasamos por una enfermedad, Dios me levantó para que crea más. Perdiste en el negocio para que creas más. Tu matrimonio para que crezcas. Diga: otro nivel de fe. Tienes que pasar a otro nivel. El nivel en que estabas era un nivel natural. Una cosa es que usted siga a Dios por lo que le dice, y otra cosa es por lo que tú experimentas con ese Dios. Por eso su hijo necesita experimentar a Dios. No importa que sea tu hijo, pero si tu hijo no está convencido de quién es Dios, un día le dará la espalda a Dios. Déjalo que él viva su vida. Déjalo, su vida de fe. No estoy hablando de corrección. Él tiene un compromiso. Enséñalo a orar. Enséñalo a cuidar su testimonio. Enséñalo. Pero que viva su propia experiencia. Tú no vas a convertir a tu esposo. Órale a Dios para que Dios lo toque. A veces nosotros queremos obligar. Yo no sé estas chicas que están aquí. Una cosa es que ustedes sigan a Dios, y eso es bueno, porque no tienen edad para andar de libertinas ustedes, que su mamá en la iglesia y ustedes en la calle, no. Pero tiene que llegar un momento que ustedes no vienen a la iglesia porque mamá me regaña, porque me dijo que no me iba a dejar salir. Tiene que llegar el momento que ustedes vienen a la iglesia porque aman a Dios. Porque aman a Dios. A mí muchas veces, cuando yo contaba testimonios aquí, Nel estaba pequeño, tenía unos 10, 11 años. Él cuando llegaba a la casa me decía: oye papá, tú sí dices Paco allá en la iglesia. Y yo un día me detuve y le pregunté: hey Nel, ven acá, yo quiero que tú me digas, ¿tú por qué me dices que yo digo Pacos? Para mí Paco es mentira, cosas inventadas. Tú me ves que yo aquí en la casa soy uno y en la iglesia otro. Él me dice: no papá, yo no te lo digo por eso, sino porque tú dices que tú vendiste, que tú caminaste, que tu papá, que mamá, que hiciste. ¿Tú viviste todos esos procesos? Yo no creo. Y créelo, hijo. Créelo. Ahora cuando yo lo veo a él predicando, que canta y habla con esa fe, porque él ya tuvo un encuentro, él y Dios. Nel Funes no está aquí porque es mi hijo, sino porque el mismo Dios lo ha convencido. Nehemías no es un predicador porque, ay, voy a imitar porque a mi papá le va bien, mi papá, no. Mis hijos pueden ellos haber tomado su camino, pero ellos se han dado cuenta que el Dios de papá es lo mejor que les ha podido pasar a ellos. Y aunque estén en la distancia, ellos están clamando, ellos están orando, pidiendo. Porque de oídas te había oído. Toda la fe que yo tenía fue por lo que me decían, pero yo necesitaba vivir mi propia experiencia. Y si estás viviendo una experiencia, porque Dios te va a dimensionar a cosas mejores. Va. Dios te levantará de esa enfermedad.
Dios va a visitar a tu casa, a tus hijos. Dios va a visitar a tu negocio. Hay cosas que perdiste cuando buscaste a Dios. Era porque Dios te tenía que apartar de ellas. Y lo que Dios tiene preparado para ti es mejor de lo que vas a ser quitado. Diga, pasar a otro nivel de fe. Lo segundo es liberarse de resentimientos. Un corazón cargado y herido de resentimiento no deja que Dios entre. En los procesos que tú has vivido, hay gente que te ha hecho daño. Un padre que te abandonó. Una mujer que te fue infiel. Un hombre que te engañó, que te golpeó. Fuiste abusada sexualmente, no sé, físicamente, psicológicamente, en tu niñez. Y eso te marcó la vida. Y estás en la iglesia y cada vez que el hermano predica de que Dios es en la lloradera, ya tiene que llegar un momento que usted tiene que decir: no voy a llorar por mi pasado, porque mi presente será mayor que mi pasado. Quedaron huellas, quizás quedaron cicatrices, pero las cicatrices no es para morirme por lo que me pasó, sino para recordarme lo que Dios está haciendo hoy conmigo. Job, Dios pone a Job que ore ¿por quién? Por los amigos. Hoy Dios te dice que vas a tener que orar por ese hombre, por esa mujer que te hizo daño. Vas a tener que orar por ese padre que te abandonó. Vas a tener que orar por aquellos que te hicieron llorar, porque hasta que tú no ores por ellos, Dios no va a comenzar a trabajar. Yo no sé quién te hizo daño en tu pasado, pero ese dolor no puede matar tu presente. Va. Tienes que sanar. Hay veces que tu esposo se portó mal al comienzo, te maltrató, pero ahora ya no es el mismo. Está cambiando, pero tú lo sigues viendo como el malo. Dios es un Dios de oportunidad. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Dios dijo: no voy a escuchar la oración de ustedes, sino Job tiene que orar. ¿Sabe qué tenía que hacer Job? Job no podía decir: no, es que esta gente habló mal de mí, esta gente me maltrató, me pusieron a ayunar y como el ayuno no hizo efecto, ellos yo no voy a orar, porque ahí está así. Hay hermanos que oran por ti hasta que las cosas anduvieron bien contigo. Hubo un malentendido, ahora no oran, ahora te critican y hablan de ti. Esas son las personas que no son bendecidas y retroceden en la fe. A mí no me importa. No me importa lo que usted, mi deber es orar por ti. Y yo los bendigo a todos ustedes hoy. Yo los bendigo. Yo no ando pendiente ni quién habla ni quién me critica, porque yo no voy a perder tiempo en eso. Pero sí lo pierdo orando por ustedes. No lo pierdo, lo invierto orando por ustedes. Que Dios me los bendiga. Que la obra de sus manos sean bendecidas, que sus negocios sean prosperados, que tus hijos vean la gloria de Dios, que Dios haga resplandecer su gloria sobre tu casa y tu familia. Perdona a ese jefe que te maltrató. Hay personas que tuvieron un empleo, lo liquidaron mal, no le dieron no sé qué y no han podido ser felices porque andan pensando en la plata que le robaron, que tiene una pensión pendiente. Olvídate de esa bendita pensión que cuando ella venga viene. Es que esa pensión, ¿qué pensión? Me liquidaron mal. Y hay gente que tú hablas con ellos y es el mismo lenguaje. Toca al que está a tu lado y dile: cambia ese lenguaje. Cámbiala.
que mi mamá me pegó, no. Ora por mamá, ora por papá. Yo estaba sacando la cuenta, mi madre tenía 21 años y ya tenía 3 hijos. Mi padre era un futbolista con futuro y con 3 hijos. Mi madre no era perita en dulce, bastante. Yo digo, mi padre nos abandonó. A mí más que a mis hermanas, porque ellas tenían más contacto con él. Pero cuando yo estaba pequeño, yo dije, yo quiero ver a mi papá. Y el día que nos vimos, y yo no me lo quedé mirando y dije, ¿será verdad que ese es mi papá? Yo no sentía nada. Ni odio, ni amor. Lo veía como un señor ahí. Él tenía un reloj y ven acá y me lo puso. Ese fue el regalito que me dio. Y yo me lo puse. ¿Sabe qué sentí yo por mi padre? Dolor. Hay veces que usted siente odio por el que debe sentir dolor. Hay gente que no se merece ni tu odio, sino tu compasión. ¿Qué tienes que te duele? ¿A quién tienes que levantar tus manos hoy en oración y decirle, yo perdono a papá, perdono a mamá? Mi madre le tocaba irse a trabajar, yo tenía 10 años y me dejaba al cuidado de mis hermanos. Mi último hermanito tenía 3 meses. Una hamaca hecha de una sábana con unos nudos. Una sábana, le hacían 2 nudos, un palito de tutumito, así. Y ella me decía, le das el tetero, me daba las horas. A tal hora le das el segundo, el tercero. Ella se iba, yo iba del vecino, ¿qué hora es? Y cuando me decían la hora, yo venía y le daba el teterito a mi hijo. Un niño de 10 años cuidando a un niño de 3 meses. Al comienzo yo no pensaba, uy, pero mi mamá si es mala dándome estas tareas a mí, no. ¿Sabes qué pensaba yo? Que yo estaba ayudando a mamá. Ayudándola a sacarnos adelante a nosotros. Eso era lo que yo veía. A veces usted está viendo lo que mamá te hizo y no por qué se dio eso. ¿Por qué se dieron esos procesos? Hoy, perdona. Job, cuando estaba orando por sus amigos, era perdonando. Echa fuera ese resentimiento. Levanta tu mano derecha y di, yo echo fuera todo resentimiento. Todo resentimiento. Tercero, diga tercero, aceptar el apoyo de la gente. Dice que cuando Dios quitó la aflicción de Job, entonces vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. La pregunta es, ¿por qué no vinieron cuando estaba en el proceso? ¿Por qué no vinieron cuando estaba viviendo el proceso? Y porque ahora que Dios lo levanta, ahora vienen. Y hay veces que cuando usted sigue resentido por lo que pasó, lo que sucedió en su pasado, entonces usted se cierra y no quiere aceptar la ayuda de nadie. Se vuelve orgulloso y prepotente. Ahora es que vienen a buscarme, ahora es que vienen a verme y usted no se deja ayudar. El Señor te dice en esta mañana que es bueno aceptar la ayuda de la familia, aún los amigos que no estuvieron en mi proceso, pero si no estuvieron fue porque Dios no se los permitió, pero ahora Dios los está trayendo a mí y lo que va a hacer es levantarme y restaurarme. No te cierres al proceso.